Les quiero contar que una paciente con una enfermedad llamada Parkinson, el famoso mal de Parkinson, tocó el clarinete mientras la operaban del cerebro para guiar a los cirujanos. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si la estaban operando del cerebro, no estaba dormida en forma total, estaba tocando un instrumento. ¿Es posible esto? Claramente que sí. Se llama Denise Bacon, de 65 años. Ella tocó su instrumento favorito mientras era intervenida quirúrgicamente, facilitando a los especialistas ajustar la estimulación eléctrica de su cerebro y comprobar avances inmediatos en sus movimientos afectados por la enfermedad. La pregunta es, ¿se desarrollan cirugías tan complejas de estas características con una persona despierta, anestesiada en el lugar de origen, haciendo alguna actividad, claro, para ver si el que está haciendo la cirugía no toca algún sector que le impida la motricidad o la coordinación o lo que fuere? Vamos a hablar con la gente que sabe, con un especialista, con un neurocirujano, el doctor Carlos Zanardi, a quien tengo en línea. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, muchas gracias por la invitación y acá estoy para responderte dentro de mis posibilidades las dudas que tengas sobre eso. ¿Cómo es este procedimiento? Vamos a explicar a la gente cuándo se realiza o cuándo se decide realizar un procedimiento donde el paciente está despierto, activo motrizmente, pero le están operando el cerebro y tiene anestesiado solamente esa parte. ¿Nos cuenta cómo se toma esa decisión, cómo se prepara el paciente y cómo se desarrolla una intervención de estas características? Muy buena pregunta. Mira, lo primero, el paciente tiene que estar muy bien informado sobre esto, porque imagínate que te están operando y de repente te van a despertar. Ahora te cuento un poco cómo es eso. Y no es para cualquier paciente, me refiero, hay una preparación previa de evaluación al respecto de todo lo que tiene que ver con lo emocional del paciente, o la preparación emocional del paciente, que va a ser despertado, o la información necesaria para que entienda cómo funciona eso. Ese es el primer punto. Te explico un poco la filosofía que hay atrás de lo que se hace, porque creo que ahí está un poco la base. Hay algunas lesiones que sientan en partes del cerebro que se consideran mudas. Muda es un término bastante burdo, pero hace alusión a que no hay una función que se haya descubierto en principio tangible, ¿no? Un lugar donde no hemos encontrado ninguna función de ese parénquima cerebral. En ese caso, el paciente puede ser intervenido dormido absolutamente, porque en principio, y otra vez, el ser humano no ha encontrado funciones en el área en la que asciende el tumor o se va a implantar el electrodo, como contabas en la introducción, en el caso de un paciente con Parkinson. No aplica porque el Parkinson, cuando se opera implantando electrodos en determinados sitios, están determinados, por lo tanto ahí ya uno conoce cuál es la función. Ahora bien, hay veces que los tumores asientan en lugares donde su extirpación puede comprometer ciertos movimientos que tengan que ver precisamente con tocar un instrumento, con funciones que exceden la movilidad en sí. Una cosa es mover un brazo y otra cosa es toda la cadencia que se tiene que dar para poder hacer lo que se necesita para tocar profesionalmente un violín, ¿no? Excede por lejos el simple movimiento de un brazo sosteniendo un instrumento en el otro. Toda esa concatenación de actos es imposible que se pueda monitorizar de una manera eléctrica con el paciente no despierto. Entonces, lo que se desarrolló es la cirugía del paciente despierto para poder, mientras se va extirpando la lesión o lo que fuere, ir monitorizando la ejecución de los movimientos. De vuelta, porque es imposible, sin el paciente despierto, emular de una manera eléctrica, llamémosle, toda la complejidad del movimiento en sí. No sé si soy claro. Sí, clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Y esta persona, cuando se le advierte que va a ser intervenida de esta forma, bueno, lleva su instrumento, en este caso esta persona de Gran Bretaña, ejecuta los movimientos y eso hace que
Esto parece prueba de error, ¿no? Pero si el neurocirujano toca algún lugar donde la persona deja de ejecutar el instrumento con naturalidad, tiene que salir de ahí rápidamente. ¿Se puede, en una intervención con este tipo de práctica, tener un yerro y que Bien. esa persona lo manifieste a través de su motricidad y volver hacia atrás, o puede ser demasiado tarde? Bueno, es muy bueno el punto. El primero es que cirugías como esta se hacen en Argentina y en lugares muy frecuentemente. O sea, no es una tecnología, es una filosofía. Creo que, dice que es frecuente que uno olvide la filosofía por sobre la tecnología y la técnica. Pero creo que todo parte de la filosofía. Y después uno a la filosofía le agrega la técnica y la tecnología. Pero sobre todo la filosofía. O sea, ese es el primer punto que te quiero decir, para que la gente sepa que uno puede operar a un paciente despierto en Bahía Blanca, sin ningún inconveniente, porque en realidad lo que se necesita no es mucho, más que un neurólogo que vaya monitorizando al paciente mientras los cirujanos están en plena cirugía. Al respecto de la pregunta de la posibilidad de un error, casualmente se va monitorizando al paciente ejecutar el movimiento, en este caso toca el violín, antes de incidir, llamémosle para que se entienda, el área que uno quiere extirpar, se estimula eléctricamente a modo de, ahí sí, probar, pero sin cortar, si ese área tiene una función, visualizando si el paciente tiene algún yerro al respecto de digamos, de la cadencia que viene teniendo con el violín, y si no lo tiene, se corta. Te lo digo así para que se entienda. No, está perfecto. Está no es que se corta y después, y dejó de tocar el violín. No. Primero se estimula, emulando, sin cortar, lo que después se va a cortar. Si en esa emulación eléctrica no hay ninguna disrupción del movimiento de cadencia del toque del violín o flauta o lo que fuere, después se corta, ¿sí? O sea, es como que tenés un paso previo a el definitivo, y creo que eso está bueno porque te da cierta tranquilidad. También. Esto, ¿y al paciente cómo se prepara para una cirugía de estas características? Primero se le explica, el primer punto que tienen que saber todos es que el cerebro no tiene sensibilidad. Ese es el primer punto. Lo que uno siente cuando o lo que potencialmente, porque no se siente porque el paciente se encuentra dormido. Te explico un poquito cómo se setea el quirófano para que se entienda. Habitualmente el paciente se induce una sedación, con anestesia local se incide la piel, se hace, llamamos, una ventana en el hueso para poder acceder al interior del cráneo. Todo eso tiene sensibilidades, y como tiene sensibilidad, el paciente se encuentra sedado, una sedación profunda, con un monitoreo de anestesiología permanente, ¿no? Una vez que se accede al cerebro, se abre la membranita que lo recubre, que se llama dura madre, que tiene sensibilidad innata. Una vez que uno abre esa membranita, ya de ahí para adelante ya no hay más sensibilidad. El parénquima cerebral no tiene terminaciones nerviosas, como sería que te pinche con una aguja en la piel, ¿no? Y a partir de ahí se despierta el paciente. Es importante que el paciente sea instruido previamente sobre todo esto. Vos vas a estar dormido y durante todo el periodo en el cual se abre el cráneo, que sería lo más violento, más invasivo, no vas a sentir nada, ¿sí? De repente te vas a despertar, no vas a saber dónde estás. Bueno, a ver, estamos hablando porque va a pasar y queremos instruirte sobre todo esto. Se despierta, el paciente ya va a recordar la charla que tuviste previamente porque fue un estado de conciencia y pactaron un poco cómo se iban a dar la secuencia una vez que se despertó, ¿sí? No es que el paciente se despierta y empieza a querer escaparse, ¿no? Porque también es el otro punto. A veces se fija la cabeza con un cabezal especial para que no tenga movimiento, se explica también sobre eso, no, y la mayoría de los pacientes lo toleran con una tranquilidad que sorprende, ¿no? De hecho, creo que lo novedoso, lo llamativo de esto es que lo pudieron operar mientras estaba tocando la guitarra o estaba cantando. Sí. Y creo que es una técnica muy vieja. ¿Y cómo son los cuidados postoperatorios con una operación de estas características para el monitoreo de un paciente que ha sido intervenido con esta modalidad? Bastante parecido a los que se operan con anestesia general, porque ahí no cambia mucho. Quizá hay algunas cosas que durante el paciente con anestesia general uno puede tener
la movilización de la cabeza, cómo está con la anestesia general, uno puede ser un poco más, llamamos, no tan cuidadoso respecto del vendar y que los ojos queden tapados, y con el paciente experto uno dice mucho más cuidadoso de cuestiones cosméticas de ese tipo, ¿no? Pero no se diferencia radicalmente una cosa de otra, ¿sí? Sí, pero es una técnica muy poderosa, porque permite monitorizar cosas que, como te dije en un comienzo, exceden a la movilidad en sí. La cadencia que se tiene al tocar el piano o un instrumento como el violín exceden por lejos el solo mover los brazos. Y creo que eso es imposible de emular con una activación eléctrica con un electrodo, ¿no? Tal cual. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos tan claros, para hablar sobre algo que en la ciencia y también en la práctica es complejo, lo ha traído de una manera sencillamente clara para que todos podamos entender. Bueno, gracias por el llamado y cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Gracias. Gracias por atenderme. El doctor neurocirujano Carlos Zanardi, a propósito de esta paciente con Parkinson en Gran Bretaña que durante su operación de cerebro la hicieron totalmente despierta. Incluso esta persona tocaba el clarinete para que los neurocirujanos y neurólogos puedan dar cuenta de que todo iba funcionando de acuerdo a cómo tenían proyectada la operación.